Hasta acá se acaba de decir y en el plano en el que estuvimos hablando pienso, bueno, esto es como bajar algunos niveles en la escala y pensar que yo voy a hablar de un recorte particular que es la experiencia de la educación a distancia o como la querramos llamar en el marco de la formación docente, que es lo que yo hago e hice. Y yo decía, bueno, la migración de saber, puse migración así con las comillitas porque me parece que está bueno pensar en esos términos, ¿no? Con todas las implicancias que tiene, ya sea si los pensamos en términos tecnológicos como si los pensamos en términos sociológicos. La migración de saberes sobre la enseñanza y la formación docente a entornos digitales. Y yo le ponía ahí notas sobre una experiencia y, espérate, ¿cómo? Ahí vamos. A ver, ¿por qué? Porque yo soy una profesora migrante. Es decir, yo pasé por, bueno, digo, acá me parece que todos hemos historizado, creo que también, no sé, hay algo del modo en que se ha hablado acá, que hemos historizado de alguna manera nuestro. Yo soy profesora migrante, soy, soy profesora migrante, trabajé mucho tiempo en enseñanza de las ciencias sociales por fuera de pensar las tecnologías y en algún momento ¡pum! Y esto con las tecnologías. O sea que el asunto pedagógico y digamos, la compulsión, porque también fue así, hay que pensarlo en esto en nuestros términos, digo, porque digo sí en términos de compulsión porque me defiendo también un poquito de la compulsión y quiero parar un poquito la pelota, aunque trabajo en esto. O sea, yo hace varios años que dirijo un grupo de investigación y desarrollo de videojuegos para la enseñanza de las ciencias sociales y todo el tiempo, si bien desarrollamos, también tratamos de parar la pelota y pensar qué vale la pena, qué no vale la pena, etcétera. Las preguntas que ustedes se formularon acá. Entonces, puse esto de necesidad y oportunidad, digo, porque de la educación a distancia, ¿no? Y vuelvo a decir, estos son notas. La verdad es que no tengo la suficiente distancia todavía de dos experiencias intensísimas de las que vengo. Una es el diseño y la coordinación durante, no sé, 2 o 3 años, no sé cuántos, de la especialización de primaria, la especialización en educación primaria y TIC que se hizo en el Infod y que los últimos coloquios los estamos haciendo ahora. Digo, ahí fue una experiencia intensa de ver qué pasaba con esta migración, acompañado por un grupo excelente de profesionales, digo que me parece que estábamos todos en este mismo desafío. Bueno, ahí entonces generar una especialización de 2 años y medio de duración, cuyo tema es la enseñanza de educación primaria y las TIC. Y otra experiencia más puntual, de la que también voy a hablar, que es ya desde el marco de los videojuegos y la enseñanza y la formación docente que venimos haciendo en relación con eso, que ahora también la hemos hecho en la universidad, en la carrera que usted dirige. Ahora que empiezo a cruzar los nombres. Entonces, le pongo unas comillas a la palabra necesidad. Aunque estoy parada en el gusto por explorar los modos en los que la enseñanza y las tecnologías pueden ofrecerse mutuamente, quiero dejar, sin embargo, un pequeño espacio para sostener una sospecha respecto de cómo se presenta ante nuestros ojos, y cuando digo nuestros, digo el sistema educativo, los que trabajamos en el sistema educativo, la necesidad de ayornarse, modernizarse, innovar, cambiar. Y cuando todo esto viene prometido desde la inclusión de las TIC. Ahí esto no va a ser objeto de trabajo de esta presentación, pero lo dejo planteado porque sostengo la pregunta en relación a qué vale la pena cambiar, para qué, en qué dirección, y qué vale la pena no cambiar, sostener en relación con la enseñanza y las TIC. Y es desde esa perspectiva que estoy tratando de estar con el grupo de investigación y estamos tratando de pensar en el campo. Ahora, pensado esto en términos de educación a distancia, es innegable también, y he participado y participo de esa experiencia, las enormes posibilidades que se abren cuando uno piensa en
la posibilidad de profundizar en aspectos de la formación entre adultos, ¿no? Que es un poco el camino que me ha sucedido a mí y a un montón de colegas, en el sentido de, bueno, cuáles nuevas preguntas y cuáles nuevos asuntos a los que trabajamos hace mucho tiempo en formación docente, en qué nuevas preguntas nos ha puesto este imperativo de la educación a distancia. Entonces, los dos casos de los que los que me voy a referenciar son los que les mencionaba antes, que son ya experiencias de educación a distancia. Pero antes de entrar ahí, vuelvo sobre una imagen quiero hacer una interrupción, porque para arrancar a pensar me fue muy interesante la imagen de la mesa de trabajo que entre el 2003 y el 2006 desarrollamos en las primeras experiencias de pilotear especializaciones para maestros y para profesores desde la Escuela de Capacitación Docente de la Ciudad de Buenos Aires. Es una mesa de trabajo en las que nombro a los que estábamos para hacer comunicar también cuáles eran las preocupaciones. Patricia Sadowski y Carmen Cesa, que desarrollaron la especialización en la ciencia de la matemática, Inés Dussel, que desarrolló la especialización en medios, Gustavo Bombini, que desarrolló la especialización en literatura infantil, Miriam Southwell, Javier Trimboli. Esa era la mesa de trabajo de unas personas que veníamos de experiencias de formación y estábamos, digamos, ahí pensando en una especialización de 2 años que no era virtual, que era presencial. Entonces, digo, traigo las preguntas. Nos preguntábamos acerca del formato de la especialización, de la intensidad de la experiencia que habría de tener lugar en los talleres, de la potencia que podía suscitar las actividades que se planteaban en esos encuentros, del efecto de los teóricos, del efecto de las conferencias, de qué pasaba con la lectura de la bibliografía, de las distancias entre lo que los alumnos discutían en los teóricos, discutían en los teóricos y los que expresaban en las escrituras, de las intervenciones que sábado a sábado los tutores hacían con sus correcciones a los trabajos, los ejercicios, etc. ¿Por qué traigo acá esto? Es obvio, porque quiero traer y recordarme esta materia prima, que es la materia prima del quehacer de la formación, de todas estas preguntas, de todos estos asuntos que son el objeto de trabajo y son el quehacer de la gestión en términos de formación. Porque de alguna manera no quiero perder de vista de que esas siguen siendo las preguntas. Bueno, no voy a abundar en esto, pero conocen las especializaciones del Infod, 400 horas reloj, 2 años de duración, 80% de cursada virtual, 20% presencial, en todo el país, gran escala. Creo que si me acuerdo de los números me vuelvo a asustar, no sé, 20.000, no sé, unas cosas horribles. A ver, algo para comentar. ¿Desde dónde pensamos la arquitectura de ese proyecto? Que voy a ir, no sé si muy prolijamente, refiriendo a las 2 experiencias, a la de los videojuegos, la ciencia de temas de la agenda contemporánea, que es una escala mucho más chiquitita. Es un seminario que estamos dando por 2ª vez en el ISEP, en donde estamos apuntando a profesores de media que enseñan ciencias sociales, y el sentido de esa formación, de ese seminario, es abrir perspectivas en relación y preguntas en relación en qué medida los videojuegos pueden ser potenciales artefactos pedagógicos para abordar temas de agenda contemporánea. Entonces, la estructura es una estructura a distancia con una carga de presencialidad alta, son 4 meses de trabajo, una carga de presencialidad alta, y decisiones de arquitectura, digamos, de arquitectura del diseño, digamos, de la formación, que son específicas. Entonces, ¿qué quiero señalar de acá? Cuando voy otra vez al Infod,
¿Quién escribe? Un equipo, ¿cómo se arma el equipo? Es un equipo con mucha experiencia en el nivel primario, tanto en la didáctica general como en los campos didácticos específicos, y las clases que se piden escribir y el tipo de gestión de esas clases que se pretende, la consigna es recuperar enfoques, experiencias y propuestas en el uso de las TIC que dialoguen con los problemas de la enseñanza en el campo. O sea, y ahí en el plan de estudios algo de esto debería poder verse. El plan de estudios, bueno, como ven hay marco político pedagógico, prácticas de enseñanza con TIC, lo escribe Adela Coria y Paula Bacel. Acá tenemos a un grupo de tutoras que fueron tutoras en esa materia. Recursos digitales para la educación primaria. En esta arquitectura hay, llamo la atención sobre esas dos piecitas, prácticas de enseñanza, recursos digitales. Discutimos un montón si tenía que haber una materia que se llamara recursos digitales para la educación primaria y que estuviera despegada de la enseñanza de la matemática, porque se nos planteó, creo que el tema histórico, cuando uno piensa en educación y TIC, en términos de, ¿se enseñan juntas, se enseñan separadas? ¿Cómo es este tema de la formación de los docentes en tecnologías? Bueno, es una cosa que está, me parece que nada, creo que ya pasamos la época de los listados de recursos, pero yo no los tiraría, no sé si no los tiraría, me parece que es un tema del campo, de la dinámica, de las cosas que funcionan bien cuando nos sentamos a pensar desde el campo tecnológico, como decías vos, y desde el campo pedagógico. Prácticas de enseñanza con TIC, obviamente Adela, ¿qué hizo? Generó un módulo en donde la didáctica comandaba la mirada sobre las tecnologías, ¿sí? Y fue interesante porque nos pasaba que la gente decía, ay, pero acá hay poca TIC. Yo vine a una formación, acá hay poco, ¿dónde están las TIC? Creo que era una pregunta que sobrevolaba. Así que tanto Adela como Paula, como el equipo, se las vio tejiendo, como pasa en la formación, ¿no? Tejiendo un entramado que iba de la lectura de esas clases donde el interlocutor parecía no encontrar las TIC, a el armado de una gestión que pudiera generar experiencia en relación con que sí, ahí estaban las TIC, lo que pasa es que estaban llegando de una manera que no esperábamos verlas caer. Y todo eso virtual y por escrito. Así que, chicas, un diploma. Después, como ven ahí, después teníamos Andrea Novembre escribiendo Enseñanza Matemática con TIC, yo junto con Pablo, con Jaime, que escribimos lo de sociales, Flora Pérez, Marina Esteves, escriben, o sea, toda gente de la didáctica, no sé si los nombres les significan algo, pero son gente de la didáctica, y un seminario final. Entonces, esto creo que hablé ya algo de esto, y me parece que cuando ahí puse las TIC como herramientas, y el espesor de los asuntos didácticos que nos convocan. Por ahí me parece que estoy, no sé, creo que sigo caminando en la misma dirección de lo que escuché, en el sentido de pararse fuertemente, por lo menos, no sé, nos ha funcionado, pararse en esta carnadura de la enseñanza, del problema pedagógico, el corazón del quehacer, de la formación, y desde ese corazón buscar la porosidad, dejarse tocar por otros lenguajes. Entonces me parece que ahí esto es un movimiento de intersección, es un movimiento de paciencia, es un movimiento de probar muchas veces para que nadie sienta que está dejando de lado los principios, los contenidos o vaya a saber qué cosa en el camino, y que hay una porosidad que es posible y que puede producir. A esto le hemos puesto un nombre varias veces, que es articular forma y contenido. Yo lo dejo ahí porque me parece que también, ¿no? ¿Qué es la forma y qué es el contenido cuando de enseñar TIC se trata?
Y cuando estamos hablando de plataformas virtuales, ahí, digamos, ahí me parece que sumo una complejidad que es la forma de la plataforma es contenido. ¿No? Entonces, bueno, no estoy diciendo nada que no haya escuchado acá, solamente quiero ponerlo también un poquito en términos de los cuales nosotros estamos pensando, el camino que yo como profesora hago en relación con esto, ¿no? Y entonces ahí hubo, para mí, un cambio importante, y ahora voy a hablar, no sé, plato con no sé qué, esos dibujitos son los dibujitos que hizo mi compañero Jaime Piracón, en el cual nosotros tratamos de explicar la estructura del seminario Videojuegos y temas de agenda contemporánea. Si ustedes vieron el esquema anterior nosotros teníamos una estructura general y enseñanza de la matemática, en una especialización que transcurría durante 2 años y en la cual teníamos la pretensión que los maestros pasaran por lo menos por algunos disparadores que les permitieran entender desde qué lugar era fértil pensar la enseñanza de la matemática y las TIC. No pretendíamos, evidentemente, en una materia, agotar ningún campo. Y si hubiéramos tenido la versión 2, hubiéramos hecho seguramente unas, ¿cómo se llama? Unas electivas y unas que no tuvimos, pero bueno. Bueno, ahora estoy trabajando acá en el ISEP en unas especializaciones para la primaria, de 5 especializaciones, ahí digamos como que bueno, es una especialización en matemática, en sociales, digo, ahí me parece que hay 2 años para pensar la especialización y en todo caso ir transversalizando las tecnologías a lo largo de todo un programa. Pero en este curso, cuando nosotros nos planteamos, nuestra decisión fue, nos vamos a meter en profundidad con esta hipótesis que tenemos de que para poder sacarle provecho al artefacto tecnológico, la materia prima es el contenido. Entonces, ¿el contenido es videojuegos para enseñar temas de agenda contemporánea? Bueno, entonces, este seminario dirigido a profesores de secundaria tiene una estructura en donde en una primera parte dedicamos 4 clases a abrir la cabeza en relación a lo que es un videojuego y nos metemos con lecturas y con los serious games, revisamos prácticas personales, tratamos un poquito también de ver qué le pasa a un profesor con su propia práctica como jugador, en términos de que estamos un poquito preocupados, no estamos preocupados, sabemos que va a pasar, que les vamos a tirar los videojuegos, les vamos a revolear los videojuegos a los niños de secundaria, porque sí, claro que sí, va a haber media hora o 1 hora en donde van a estar callados, pero después el tema es que hay que salir de esa, porque la verdad es que estamos enseñando sociales. Entonces, como ese pasaje es obviamente complejo, bueno, nos metemos en profundidad con su propia experiencia de jugadores, ahí 3 clases. Y después tenemos 2 temas con los cuales nos metemos, uno es el tema de las migraciones en las sociedades contemporáneas, otro es el tema de la producción de alimentos en las sociedades contemporáneas y dedicamos clases, nos metemos en profundidad con los temas. O sea, estudiamos el contenido y ese contenido lo estudiamos encontrándonos con una plataforma en donde hay película, videojuego, no sé, conferencias, bla, lo que fuera. Y después de eso los alumnos hacen, ahí en el Violeta, desarrollan una microexperiencia y la ponen a prueba en sus escuelas. No sé, a ver, ¿por qué conté todo esto? Porque, no sé, creo que lo que quiero contar es que me parece que el camino de la enseñanza y las TIC es meterse a fondo con el contenido específico. No sé si soy muy sobresimplificadora o qué, pero no es trivial. Digo, en general no encontramos que en la formación docente en tecnologías ese es el camino de que se transite. No sé cuánto tiempo tengo, no sé cómo estoy. ¿2 minutos? Ah, no tengo nada. Bueno, nada. Iba a plantear otras cosas que no voy a poder plantear. Y a ver, experiencia Infod, masividad. Y la necesidad de evaluar resultados. A ver, una nota, una advertencia, por supuesto, más vale que hay que evaluar las inversiones, pero por supuesto.
Pero yo digo, en la educación a distancia y sobre todo en una experiencia tan masiva como la de INFOD, hubo una especie de resbalada, que era evaluar por la retención, ¿no? O sea, fuimos sanamente, porque obviamente hubo una inversión enorme en las... Yo voy a hablar por las especializaciones en las que estuve, que fueron la de primera ITIC y la de media. Bueno, la retención como vara del éxito tiene una lógica y casi diría es indiscutible, pero levantémosle un poco veamos en qué condiciones, bajo qué condiciones. La otra cuestión, masividad versus calidad, bueno, me parece que acá se habló, en mi experiencia, y creo que también lo escuché acá, hay unos dispositivos de acompañamiento, primero. Segundo, que son enormemente costosos, digamos, porque parte de la buena inversión es que hay un dispositivo de acompañamiento, no está solo como en tu curso, sino hay que eso funcionó en el INFOD, digamos, un enorme dispositivo de acompañamiento y costosísimo. Por eso digo, y las razones de la... o sea, yo creo que es posible pensar en términos de calidad y masividad. Me parece que es una discusión que hay que seguirla y hay que, bueno, nada, hay muchos elementos como para poder pensarlo. Los modelos híbridos con mucha presencialidad, me parece que sí, ponerlos en foco, mirarlos. Y las razones de la deserción, es una novedad lo que estoy diciendo, pero es una lectura compleja. O sea, también hay que meter en esa lectura compleja, yo lo de la formación docente, que el profesor, ni siquiera el profesor universitario muchas veces es un ducho en las tecnologías. Eso es un prejuicio que se, digamos, hay que ver qué cada tiene en cada lugar, digamos. No somos todos expertos en tecnología en términos de los usos que significa formarse y estudiar a través de la tecnología. En otras cosas somos recontra expertos, pero ser estudiante en una mediación con tecnologías no es tan sencillo. Y voy a, bueno, otra de las políticas, obviamente, ¿no? Políticas masivas como la de NIFOD se encuentran del otro lado con el deseo o no deseo de los maestros, del puntaje y de todo lo que ya sabemos por los cuales la gente asiste a una formación a distancia. Y 2 minutos hablo de esto, porque me parece que hay algo que es, por lo menos en los modelos que yo más conozco, la centralidad de la escritura en la formación a distancia. Me parece que es imprescindible que, a ver, pasan varias cosas con esto. La escritura ha sido los 2 modelos en los cuales yo más intensamente trabajé, es objeto de trabajo porque la escritura es, en el 80% de las veces, la herramienta de la intervención. Ahora, cuando la herramienta de la intervención docente, de cualquier intervención, de cualquier clase, es la escritura y la lectura del otro, eso tiene una especificidad que tiene que ser parte del objeto de trabajo de la formación a distancia, tanto para los docentes como para los alumnos. Y todo lo que ahí pongo, la escritura propia, la cita a expertos, la cita entre colegas, el diálogo con la escritura de los otros, son objeto de reflexión para los estudiantes y para los tutores. Y además hay que decir que es un monto de exigencia diferencial, tanto para los estudiantes como para los tutores, ¿sí? Es otro rol profesional. Creo que también hay que considerar que asistimos a la transformación de un puesto de trabajo, ¿sí? Ser formador en experiencia de educación a distancia requiere unos nuevos desafíos, requiere un trabajo articulado entre miradas del campo del software y trabajo de la pedagogía. Esa construcción está en desarrollo, algo de esto ya dije. Y digo, se trata de un puesto de trabajo con exigencias particulares en el que seguramente sería preciso marcar límites. Multiplicar la tarea en las redes modifica seriamente el puesto de trabajo. Yo ahí no sé si quiero superponer la educación a distancia con el WhatsApp. Todos los profesores que trabajan en educación a distancia, todos estamos ahí migrando al WhatsApp porque es más rápido que entrar a la plataforma. Pero lo que pasa es que la realidad de los profesores es que si además de la plataforma tenés que hacer el WhatsApp, estamos ahí frente a una suerte de trabajo sin fin que no es el trabajo del profesor. No, hay algo que nos cierra, que no me gusta, que me parece que no nos tiene que gustar.
No, el trabajo no es, el trabajo de ser profesor empieza y termina. La virtualidad tiene una trampa, es que no terminamos nunca. Pero lo digo no solamente como profesor, lo digo como trabajadores de cualquier... Ojo, digamos, yo no quiero trabajar todo el tiempo. Quiero un límite. Y además me parece que también pasa un montón esta cuestión de sentirse compelido a contestar. ¿Por qué? ¿Desde cuándo? Yo tengo que entrar al celular, ver que un alumno me dejó un mensaje y contestarlo. ¿Por qué? Digo, nada, Bauman, todo lo que todos los teóricos que se les estén dando vueltas por la cabeza, y además porque no me gusta esa estructura de no demora para la formación. Digo, hay una estructura de demora que está buena, parar, pensar, no estar suponiendo que el otro te tiene que contestar ya. ¿Sí? Pero como yo estoy en contra de los WhatsApp, no le voy a dar bolilla. No, bueno, nada, creo que se entendió lo que quise decir y nada, seguimos hablando. Gracias.